Yo enumeré una serie de puntos, unos 5 o 6 puntos de los cuales me gustaría hablar, para contarles un poquito, hacer un tránsito por lo que cuenta el libro. Y lo primero de ellos tiene que ver con el título, algunos no lo saben, me preguntaron aquí. Chakra 51 tiene ese título porque en 2011 yo recibí una llamada telefónica de mi hermana, que vive en Neuquén, y mi hermana me comentó que la chacra, esto es la finca, como dicen algunos, de mi abuelo, ¿no? Que tiene por lo menos 70 o 80 años de existencia, donde hay plantas de peras y manzanas, había sido alquilada por un primo mío que estaba a cargo de la administración de esa pequeña propiedad familiar, había sido alquilada a una empresa petrolera, ¿no? Y que sobresalía una torre de petróleo en el medio de esa chacra, y que por supuesto el último en enterarse había sido mi padre, ¿no? Y que efectivamente estaba muy preocupado porque mi primo había alquilado esa chacra a la empresa petrolera sin autorización familiar. Y bueno, eso fue el comienzo de un largo periplo, ¿no? Que me llevó a reflexionar sobre un tema sobre el cual casi no había información en Argentina, que tiene que ver con la extracción de hidrocarburos no convencionales a través de la fractura hidráulica o el llamado fracking, ¿no? Y en esa línea, antes que nada, lo que quiero contarles es que no fue fácil escribir este libro, decidir escribirlo, sobre todo, porque es un libro escrito en clave personal, que me expone desde otro lugar, que otros libros no lo han hecho. Es decir, yo he escrito muchos ensayos a partir de investigaciones, he escrito también novelas, pero en ningún lugar aparecía yo en primera persona, y mucho menos mi familia, con nombre y apellido, algo que generó numerosas molestias, y que de alguna manera había que darle un tratamiento especial, dar con el tono, ¿no? Para poder contar cuestiones que que en todo caso iban a causar fricciones, ¿no? En la familia, y que sobre todo me iban a exponer personalmente. Ustedes saben que el género de non-fiction o no ficción está muy a la moda en los últimos años. Hay algunos libros que a mí me gustan mucho, otros que no, pero en todo caso tratar de salir del formato autocelebratorio o victimizador era algo que era difícil, ¿no? Era difícil, y cuando me lo propuse tuve, digamos, que varios ensayos antes de encontrar insisto, el tono justo. Y esto viene a colación de que cuando ya había decidido escribirlo, leí el libro de Didier Ribon. El libro de Didier Ribon se llama Retorno a Reims, ¿no? Didier Ribon, les cuento brevemente, es un filósofo francés que viene de los sectores populares, una ciudad afectada por la desindustrialización y con fuerte presencia del Partido Comunista dentro de los sectores populares. Didier Ribon, hacia los 15, 16 años, decidió estudiar letras y filosofía, y siendo gay hizo una ruptura total con la familia, ¿no? En términos culturales y de afirmación de su homosexualidad, hizo un corte total, y durante años y años, creo que fueron décadas, no volvió a Reims. Hasta que un día lo llama la madre y decide volver a Reims, ¿no? Ya él es conocido, fue un discípulo además muy celebrado de Foucault, y cuando vuelve, la familia, que había sido votante del Partido Comunista durante muchos años, es votante del Frente Nacional, ¿no? Es decir, vota a la extrema derecha. Entonces el golpe de Didier Ribon es muy fuerte, porque tiene que explicar, o en todo caso se propone explicar, qué diablos pasó con su familia, qué diablos pasó con el país, para que su familia, que había sido votante del Partido Comunista, haya pasado en masa a votar a un partido de extrema derecha. Entonces, de alguna manera, enfrenta un desafío familiar y al mismo tiempo social, o que lo involucra a él como un investigador para dar cuenta de eso que pasó. Y yo creo que, de alguna manera, salvando las distancias y con matices diferentes,
me ocurrió lo mismo. Es decir, yo volví a Allen, que es el pueblo en el cual nací. Yo vuelvo a menudo porque vivían ahí mis padres, pero hace muchos años que he dejado de tener lazos con ese pueblo. Nunca investigué sobre las cuestiones que tienen que ver con mi lugar de origen, porque siempre he considerado que la sociología desnaturaliza y muestra el costado más crudo de las cosas, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la existencia de esa torre de petróleo, primero en la chacra de mi abuelo y después la expansión del fracking en Allen, en las economías regionales que empiezan a ser devastadas, Vaca Muerta, Chevron, me obligó a plantearme la misma pregunta que Eribon, ¿qué diablos pasó? Y sobre todo, ¿qué diablos pasa con esta gente en mi pueblo que no se moviliza? Siendo que el fracking avanza, ¿no? Destruyendo chacras sin que a mucha gente del pueblo se le mueva un pelo. Bueno, eso, digo, para dar un poco de contexto, ¿no? Y contexto dramático a la cosa. Entonces, el libro tiene esa nota personal que vuelve a lo familiar, pero que busca sobre todo interpelar, o mejor dicho, construir un contexto y sobre todo dar explicación de lo que sucede, no solo en el Alto Valle, no solo en Vaca Muerta, sino a nivel nacional, qué pasa con la cuestión energética, y a nivel global, cuál es la cartografía del fracking, del cual la gente sabe muy poco todavía en el día de hoy, ¿no? Entonces, digamos que el libro busca, en todo caso, o convoca diferentes registros, y de hecho termino hablando del antropoceno y la crisis socioecológica en clave más o menos colapsista, ¿no? Pero bueno, esas cosas las dejamos de lado. Entonces, primer punto, la cuestión así personal hizo que yo me involucrara desde otro lugar con un libro que en definitiva terminó siendo casi sanador, ¿no? Porque me obligó a ponerme a mí misma dentro de un texto, acompañada de muchas de esas desventuras por Quique, ¿no? Que está acá. Quique me decía todo el tiempo, Maristela, es la maldición del extractivismo, ¿no? Cuando estábamos por Chevron, o por Campo Maripe, o cuando nos estaban reprimiendo allá en Neuquén, en la legislatura, o cuando estábamos por Allen tratando de ver si se sostenía o no la ordenanza antifracking. Segundo tema, del cual me gustaría hablarle. Bueno, hidrocarburos no convencionales. Me parece que algunos elementos hay que presentar, decirles cómo lo entiendo yo. Vengo trabajando desde hace varios años de manera colectiva en estos temas, sobre todo con Observatorio Petrolero Sur, ¿no? Con quienes escribimos también y otra gente más, un libro que se llama Los 20 mitos y realidades del fracking. Vengo trabajando de manera interdisciplinaria porque además estas son problemáticas de orden muy complejo que requieren efectivamente un enfoque interdisciplinario en temáticas en las cuales las ciencias sociales y las ciencias humanas han sido tradicionalmente refractarias, o para decirlo de otra manera, las ciencias sociales y las ciencias humanas habitualmente le han dado la espalda a este tipo de problemáticas porque sobre todo no están acostumbradas a trabajar de manera intradisciplinaria, ¿no? Y todo aquello que tiene que ver con las problemáticas ambientales, en este caso con la energía, requieren una mirada más holística, más integral. En esa línea es que utilizo el concepto de energías extremas, ¿no? Que es un concepto acuñado por colegas que intenta colocar en contexto, ¿no?, esto que llamamos fractura hidráulica o fracking, en un contexto mayor. ¿Por qué? Bueno, el fracking hace alusión a una técnica que se utiliza desde hace varias décadas, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es la utilización a gran escala, ¿no? Antes se utilizaba solamente para extraer lo último que quedaba en el pozo de petróleo o gas. Hoy en día se ha generalizado en la medida en que, como bien sabemos, los llamados recursos naturales no son infinitos, ¿no? Son agotables, y lo último que queda está alojado en lo que se llama la roca madre, y para poder extraer el gas y el petróleo de la roca madre
es necesario utilizar nuevas tecnologías que son muy lesivas en términos de impactos ambientales y territoriales. Es casi una tecnología que puede ser asimilada a la megaminería, porque implica no solo en ese sentido hacer una perforación vertical, sino también horizontal, y lo que sucede es que se inyecta a una alta presión una gran cantidad de agua, ¿no? Millones y millones de litros de agua, con sustancias químicas, muchas de ellas contaminantes, y arena, a alta presión para poder romper la piedra, ¿no? La roca, ¿no? Que es lo último, insisto, lo último que queda, que a partir de ello libera el gas y o el petróleo. Entonces, efectivamente es una técnica en ese sentido muy invasiva, ¿no? Y que, insisto, implica utilización de millones de litros de agua y sustancias químicas. Esa sopa química, solo entre el 50 y el 70% regresa a la superficie. El resto no se sabe cuánto, porque eso no se puede calcular, digamos, no hay una media, ¿no? Queda de manera subterránea y es lo que puede migrar, ¿no? Más tarde o más temprano y contaminar, entre otras cosas, el agua, la tierra, aguas subterráneas o superficiales. Esto para darles una idea de lo que es la tecnología, que por eso se la llama no convencional, ¿no? Los convencionales ya se han agotado, o casi agotado, mientras que los no convencionales registran en ese sentido reservorios bastante importantes en diversas partes del mundo, ¿no? Cuando se dio a conocer esto, en el año 2010, cuando Estados Unidos hace una apuesta fuerte que va en contra de la posibilidad de una transición energética, sin duda, hacia energías limpias, hace una apuesta fuerte, ¿no? Imponiendo en la agenda geopolítica, ¿no? La necesidad de tomar o no, adoptar o no el fracking en distintos territorios, al mostrar, divulgar podríamos decir, esta carta global de los reservorios no convencionales de todo el mundo. Estados Unidos es el país en el cual se inicia, con grandes irregularidades también en cuanto al uso del agua en ese país, e inmediatamente después lo que sucede es que los distintos países se ven interpelados. Bueno, tenemos reservorios no convencionales, ¿qué hacemos con ellos? ¿No? Y las discusiones que se dan ahí datan o dan cuenta, evidentemente, de cuál es el nivel de debate sobre cuestiones energéticas, ambientales, podríamos decir cuál es el nivel también de democratización de las sociedades, etcétera, puesto que mientras en distintos países de Europa, por ejemplo, al expandirse esa cartografía del fracking, fueron varios los países que se sintieron tentados, ¿no? Con la idea de explotar y tener o ser países proveedores, exportadores de petróleo y gas. Bueno, lo que sucedió es que se inició una lucha, ¿no? Una lucha, o diferentes luchas sociales, socioambientales, en varios países europeos, y rápidamente esa cartografía global se fue, podríamos decir, se fue llenando de prohibiciones y suspensiones, moratorias del fracking, ¿no? La primera de ellas fue en Francia, en 2012, pero le siguieron varios países europeos, varias ciudades y localidades de Estados Unidos, que ya tienen una historia también de impactos ambientales y sanitarios respecto del fracking. Lo que quiero decir es que en todo caso se abrió una discusión, a un debate en diferentes países que derivó o en moratorias o en previsiones, en algunos casos en avance. En Argentina no hubo debate alguno. Pero vuelvo a la idea de las energías extremas, ¿no? Que es un concepto interesante para proponer, porque cuando hablamos de energías extremas estamos haciendo referencia al hecho de que efectivamente el contexto hace que la explotación de estos recursos no convencionales sea mucho más riesgosa desde el punto de vista ambiental, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos también en un periodo, ya en una época de crisis ecológica. Los riesgos no son solo ambientales, son también laborales,
el rendimiento, la tasa de rendimiento energético de los hidrocarburos no convencionales es mucho, mucho, mucho menor que la de los convencionales. Para darles un ejemplo, un pozo de fracking al segundo año rinde el 50% menos que un pozo de hidrocarburos convencionales, y al segundo año ya el 70% menos. Entonces es necesario fracturar o seguir fracturando para poder extraer. La tasa de rendimiento energético, insisto, es mucho menor y es mucho más caro, más costoso desde el punto de vista también económico, por los millones de litros de agua que requiere, ¿no? Y otras cuestiones, además de la infraestructura que también conlleva, ¿no? Digo para darles una idea, ¿no? Cada locación hidrocarburífera puede tener 6, 7, 8 pozos de fracking que además, insisto, se van renovando, ¿no? En ese sentido, los hidrocarburos no convencionales, este tipo de explotación, también necesita mucho más territorio, ¿no? Es muy invasivo en términos de territorio o de utilización intensiva del territorio. Entonces, las energías extremas son varias, no es solamente los hidrocarburos no convencionales a través del fracking, sino también, por ejemplo, la extracción de petróleo o gas offshore, ¿no? Las profundidades del océano, que también entraña graves riesgos ambientales. Están también los crudos bituminosos, que son los crudos extra pesados, que se extraen, por ejemplo, allá en Alberta, en Canadá, que es un verdadero infierno, ¿no? O que se extraen también en Venezuela. En todo caso tenemos, ¿no?, una variedad de hidrocarburos o de energías extremas que entrañan diferentes peligros o riesgos, no solamente de tipo ambiental. Entonces esta me parece que es una categoría interesante para comprenderlo, porque de alguna manera nos invita a pensar desde una lectura más multidimensional el tema del fracking, ¿no? Tercera cuestión, algo ya dije, pero el libro lo muestra muy bien. En Argentina no hubo discusión alguna sobre el tema de la extracción de hidrocarburos no convencionales. Por supuesto, cuando pensamos de hidrocarburos no convencionales, pensamos vaca muerta, ¿no? Es eso lo que se nos viene a la cabeza. Pero Vaca Muerta se inserta en lo que se llama la cuenca neuquina, y la cuenca neuquina abarca toda la provincia de Neuquén, sobre todo la zona de la estepa, el sur de Mendoza, el sur de La Pampa y, atención, el Alto Valle de Río Negro. Eso es toda la cuenca neuquina, donde ustedes encuentran el shale gas y el tie gas que se extrae a través del fracking. Una anécdota, yo me enteré de lo que se venía en 2011, ahí nomás cuando ya estaba la torre asomando por entre los álamos, porque viendo un programa de televisión de estos de TN, lo vi a Pichetto, ¿no?, al inefable Pichetto, que estaba en un reportaje comentando lo de hidrocarburos no convencionales y diciendo que, atención, también hay en el Alto Valle, ahí entre peras y manzanas, hay petróleo y gas que vamos a explotar. Entonces ahí yo dije, no, lo que se viene es otra cosa. No, lo que se viene no es el petróleo tal como lo conocemos, digamos, en todo caso, cerca de las chacras habían unos pozos desde los años 70. Yo vengo de la Patagonia, conozco bien Plaza Huíncul, Cutralcó. Neuquén es una provincia petrolera, de una tradición de explotación del petróleo a gran escala, y la pregunta además que todo el mundo se hacía es, ¿te vas a oponer a la explotación petrolera? Está bien con la minería, pero ¿te vas a oponer a esto? Y la verdad es que a raíz de lo que escuché ese día, y después consultando a amigos franceses que ya estaban en la lucha contra el fracking, es que fui atando cabos, ¿no? Y fui atando cabos en un momento en el cual nadie hablaba de eso e insisto, en la familia además me miraban ya de manera rara,
¿no? De manera rara, que iba a ser yo que me iba a oponer a esto, ¿sí? Después de todo ya esa chacra estaba perdida y el petróleo es la base de nuestra civilización, como bien sabemos, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia de aprendizaje dolorosa. Yo no sabía nada del tema de la explotación petrolera, empecé a leer, empezamos a trabajar ahí interdisciplinariamente, inclusive con ingenieros dedicados al tema. Consulté a tantos ingenieros en esa época que ustedes no se pueden imaginar, ¿no? Y muy pocos de ellos sabía algo del tema, es decir, hasta los propios ingenieros tenían, ingenieros en petróleo, tenían escaso conocimiento sobre lo que se venía, efectivamente. Pero bueno, en 2012, cuando Cristina Fernández de Kirchner decide o anuncia la expropiación parcial de YPF, ese anuncio vino de la mano de que lo que se venía era la explotación de hidrocarburos no convencionales, que se venía la nueva Arabia Saudita del Sur, ¿no? Con la explotación de hidrocarburos no convencionales. Ahí ya todo se hizo público y efectivamente ya hubo en todo caso mayores posibilidades de escucha en la zona, en la región, e inclusive con ciertos colegas. 2013 fue un año muy especial, quizás algunos de ustedes lo recordarán, porque fue el año en que el gobierno anuncia el convenio entre Chevron e YPF. Y ese convenio, que tenía enormes irregularidades y que daba una serie de ventajas también a Chevron, era el primero, entre muchos otros que después se iban a firmar, ¿no? Y que anunciaban el ingreso del fracking a gran escala en la Patagonia argentina, haciendo que Argentina se convirtiera en el país cabeza de playa de la explotación del fracking, ¿no? Modelo también para América Latina, donde en otros países, Brasil, Colombia y México, ya también empezaba a anunciarse una cartografía de conflictos en relación al tema del fracking. Lo que sucedió es que efectivamente en muy poco tiempo, una oportunidad en la cual se pudo discutir, debatir sobre el tema, tanto en Neuquén como en mi localidad de origen, en Allen, pero una vez que se aprobó en la legislatura neuquina, se convalidó el pacto que se había firmado entre Chevron e YPF, esa ventana de oportunidad se cerró y ya no hubo posibilidad alguna de discutir sobre el tema del fracking. La palabra ya inclusive no se pronunciaba. Sobre todo, no se olviden ustedes que YPF estaba vaciada y estábamos en un contexto también de desabastecimiento energético, que justificaba la clausura de cualquier cuestionamiento o debate sobre ese tema. Uno podría decir que, bueno, de todas maneras había diferencia entre lo que es Vaca Muerta y lo que es el Alto Valle de Río Negro, ¿no? Porque Vaca Muerta es un lugar de la estepa bastante alejado, está habitado más o menos, hay unas 20 comunidades de pueblos originarios, comunidades mapuches, que son prácticamente han sido muy perseguidas y criminalizadas, pero el gobierno había construido un discurso acerca del desierto, un discurso que siempre resulta bien, siempre funcional, ¿no? El desierto neuquino, ahí no hay nadie. Difícil, en todo caso, implementar el mismo discurso legitimador, ¿no? Como diría mi colega Mirta Antonelli, la misma práctica sociodiscursiva en relación a Allen, donde la explotación petrolera avanzaba entre plantaciones de frutales, ¿no? Sin embargo, lo que sucedió es que en ese año 2013 hubo movilizaciones, asistimos a muchas movilizaciones. Me tocó volver al pueblo el cual había dejado de los 18 años, me tocó agarrar el micrófono, hablar con todos los sectores involucrados, los fruticultores, los comerciantes, los sindicatos, las asambleas, la asamblea sobre todo contra el fracking.
me tocó estar en reuniones inverosímiles, en las cuales la verdad nunca me hubiese imaginado que iba a estar, en el consejo municipal, hablando con los concejales, en fin, toda esa serie de cosas que hicieron del retorno algo muy peculiar en un momento en que se daba la lucha contra el fracking. Hubo una ordenanza en ese año 2013 que prohibió el fracking, después de una movilización interesante, y 2 meses después el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Río Negro dictaminó que el municipio no tenía la competencia para prohibir el fracking y que por ende la provincia, al ser dueño de los recursos, tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera. Y ahí se terminó la lucha, más o menos. Eso es la historia. En este momento, 2019, han pasado 6 años, ¿no? ¿Qué es lo que podemos decir? Voy a decir algo sobre los impactos antes de comentarles algo más sobre Vaca Muerta y el enclave petrolero, ¿no? En 6 años cambiaron varias cosas. Lo que no cambió es que no hay discusión o debate sobre esta técnica o sobre este tipo de explotación, ¿no? Relacionada con la fractura hidráulica. Lo que sí cambió es que se pueden ver ya efectivamente los impactos, ¿no? Y les enumero algunos de los impactos que sobre todo la literatura que nos viene de Estados Unidos ha relevado de manera muy detallada, porque efectivamente el país pionero en el fracking es Estados Unidos, y donde está más estudiado, donde hay más impactos y también uno diría más oposición a nivel local, es en Estados Unidos. Y donde han trabajado médicos con periodistas de la mano, algo que sería medio raro de ver acá, sobre todo los periodistas, ¿no? Han trabajado sobre el tema de los impactos del fracking y han sacado textos muy interesantes, ¿no? Muy ligados a ese relevamiento minucioso, ¿no? Entre los impactos del fracking enumero están, por supuesto, como les decía antes, la contaminación de aguas superficiales o subterráneas a través de la migración de esa sopa química, el flowback, ese flujo, ¿no?, de sustancias químicas con agua. También está la emisión de gas metano, sobre todo, que es mucho más contaminante que el dióxido de carbono en términos de gas de efecto invernadero. Otro tema que está muy relacionado con las prohibiciones y suspensiones recientes es que se ha probado que el fracking incrementa la actividad sísmica, ¿no? No sabemos qué pasa ahí en las profundidades, 4.000, 5.000, más de 4.000 no son, pero entre 3.000 y 4.000 metros de profundidad. No sabemos lo que ocurre, pero sí sabemos, sí se puede decir que ese tipo de actividad incrementa los sismos, y eso ha hecho que en varios países, ¿no?, la alerta se desencadenara y se suspendiera o prohibiera el fracking. Una de las prohibiciones más recientes es en Inglaterra. Inglaterra, hace menos de 3 semanas, luego de intensas discusiones que vienen del año 2013, ¿no?, el fracking finalmente se suspende porque el argumento principal ha sido el incremento de la actividad sísmica, ¿no? Hoy en día lo que vemos es que, sobre todo cerca de Vaca Muerta, en Sausal Bonito, se ha incrementado notoriamente, ¿no?, la actividad sísmica, y eso ha traído también una alerta en la población, ¿no? Pero bueno, accidentes es algo que va muy ligado a las energías extremas. Esto es, las energías extremas vienen asociadas al incremento también de la tasa de accidente, no solo laboral, sino sobre todo ambiental, ¿no? Bueno, tanto en Allen como en Vaca Muerta se han multiplicado los accidentes, los derrames, las explosiones, ¿no?, y por ende también las emisiones de gases. Y por supuesto los efectos sociosanitarios ya se hacen sentir en la población, ¿no? En Allen hay aproximadamente unos 180 pozos de fracking, y en el último año
se concesionaron 90 pozos más, ¿no? Y esos pozos están localizados más cercanos al Río Negro, a unos pocos kilómetros de la localidad, ¿no? Y eso hace que los impactos sanitarios, sobre todo, los padezcan las poblaciones rurales, ¿no? Y entre ellos los más pobres, ¿no? Los invisibles de siempre, que son los que protestan, en general van al hospital o no saben ante quién denunciar, o la empresa busca, en todo caso, arreglar, ¿no? De manera privada con los afectados. En el caso de Vaca Muerta hay una serie de empresas que a nivel global son muy importantes, ¿no? Explotando el territorio. En Allen primero fue una empresa norteamericana de nombre indígena, Apache, ¿no? Que tiene una pésima experiencia, sobre todo en Neuquén, tuvo mucho conflicto con comunidades mapuches, y en 2014 Apache le cedió sus activos, le vendió sus activos a YPF, así que ahora está YPF. La YPF abiertamente instalada en esa región, ¿no? Por el momento es la única, aunque ya se espera la inversión de otros capitales, ¿no? Pero bueno, efectivamente lo que ha sucedido es que hay, insisto, numerosos accidentes, ha habido más de 20 incidentes, como le dicen ahí en el lenguaje de las empresas, contaminación de agua, contaminación de tierra, se han secado plantaciones, hay nuevas pestes, afectaciones también a la población, rotura de caños, en fin, todo esto que cada tanto levanta la alarma de la población, cada tanto la población hace catarsis vía las redes sociales, ¿no? Y luego de ello cierra el paquete y no se discute más, ¿no? En fin, los impactos entonces son cada vez más visibles, pero todavía a nivel rural, no a nivel urbano. Una pregunta que yo me hacía, por supuesto, promediando ya el libro, es ¿qué diablos pasa con esta gente del lugar que no sale a defender la matriz productiva? Son las peras y manzanas, ¿no? También hay una importante cantidad de horticultores, sobre todo horticultores bolivianos, y sostiene la idea de que en definitiva habrá un derrame que quizás beneficie a la población, cuando en realidad todavía no se ha registrado el derrame, apenas algunas fuentes de trabajo, algunos puestos de trabajo que con el correr del tiempo también se han diluido como expectativa. Bueno, yo sigo pensando que mucho de ello tiene que ver con que los impactos todavía los siente la población rural, de que hay un racismo ambiental en la población, ¿no? Que es incapaz todavía de captar o de conceptualizar la problemática como una problemática en la cual hay un daño ambiental, hay un daño moral, ¿no? Que tiene que ser en todo caso tematizado. La gente sabe que más allá del discurso del gobierno y de las empresas no pueden convivir el fracking y la fruticultura, lo sabe, pero mucho no se molesta, ¿no? Deja pasar, ¿no? Y así siguen habiendo cada vez más pozos y cada vez más cerca de la localidad, y expandiéndose también en otras poblaciones del Alto Valle, ¿no? Dos cositas más para abrir, porque viste, ya hablé un montón. A ver, quizás yo lo cuente después sobre Vaca Muerta. Simplemente por ahí contarles que hace 2 años nos empezamos a juntar con la gente del Observatorio Petrolero Sur, y que convocó a diferentes activistas, profesionales, para conformar una mesa para pensar alternativas productivas en la provincia de Río Negro, ¿no? Relacionado con esto, con la preocupación de que Río Negro sufre el efecto Vaca Muerta, ¿no? Cada vez se expande más el fracking en zonas del Alto Valle, pero además hay una expansión de la frontera hidrocarburífera también sobre otros territorios de la propia provincia,
Río Negro es una provincia relativamente diversificada desde el punto de vista económico, porque no es Neuquén, que ha habido hace 50 años el petróleo, ¿no? Sino que tiene frutas, tiene verduras, tiene forraje, tiene ovejas, tiene minería seca también, tiene turismo, en fin, ¿no? Está relativamente diversificada. Y a raíz de eso nos reunimos durante 2 años para conversar acerca de las alternativas. La idea peregrina que teníamos era de armar una serie de cartillas para presentar ante los llamados decisores políticos en épocas de campaña electoral, ¿no? Y bueno, en definitiva, no llegamos a tiempo, igualmente muchas puertas no nos abrieron, pero hicimos el balance, hicimos el trabajo, y la verdad es que quedamos nosotros muy sorprendidos por el resultado, porque efectivamente nuestra apuesta, nuestra gran hipótesis es que es posible desarrollar otras alternativas productivas, ¿no?, que van en el sentido de un desarrollo sustentable a largo plazo, que no impacte sobre el ambiente y que no constituya sobre todo a Río Negro en un enclave petrolero, ¿no?, que es en lo que arriesga convertirse en breve tiempo, promoviendo desde energías renovables, promoviendo también, por ejemplo, la producción orgánica. Una de las cosas de las que me enteré investigando para este libro es que el Alto Valle, la producción de frutas y verduras, efectivamente se hace con agroquímicos, pero la utilización de agroquímicos es cada vez menor. Realmente es incomparable la cantidad de agroquímicos, es incomparablemente menor a la que se utilizaba hace 20 años, por lo menos. Y hay también un incipiente desarrollo de producción orgánica. En los últimos años, el 11% de la producción de peras y manzanas fue orgánico, lo cual equivale al 23% de lo que se exporta. Pero no está en manos del Estado el control, sino que en manos de privados. Digamos, pensar desde un Estado fuerte que realmente intervenga en términos de políticas públicas promoviendo la producción sana, sin agroquímicos, sin duda sería también otra de las salidas, junto con la hipótesis que propone pensar en una provincia como Río Negro, donde hay realmente hay capacidad tecnológica para hacerlo. Está el INVAP, por ejemplo, en energía eólica, el desarrollo de energía eólica. Bueno, ese tipo de cosas nos pusimos a pensar y elaboramos un cuadernillo interesante que está disponible vía internet sobre alternativas productivas, con la idea esta de que, bueno, no es simplemente que estamos haciendo la crítica a un paradigma, ¿no?, al calor de la crisis socioecológica y de sus impactos también locales y territoriales, sino que al mismo tiempo se pueden promover alternativas realmente sostenibles. Bueno, yo dejaría acá y daría lugar como para algún intercambio, para que hablemos un poquito más no sé si en términos más generales o locales o territoriales sobre este tema. El libro se cierra con una reflexión quizás muy pesimista sobre lo que ocurre en términos de crisis socioecológica, pero viendo lo que pasa con el clima, ¿no?, en los últimos tiempos, creo que no es nada exagerado. El contexto es cada vez más preocupante y los impactos también locales, más allá de las narrativas globales, los impactos locales y territoriales también en nuestro país son cada vez mayores y sin embargo de esto no se habla. Así que bueno, gracias. Bueno, bien. Abrimos el piso para preguntas. ¿Puedo preguntar? Por supuesto, Alicia. Nos conocimos por el plan. ¿Cómo es el tema del agua en Alto Valle? Porque en Mendoza tiene problemas de sequía, ¿no? ¿Eso no afecta al Río Negro? Sí, claro. Afecta más en Neuquén, que es una provincia con más estrés hídrico, con más escasez hídrica,
y Vaca Muerta lo va a colocar eso de manifiesto en muy poco tiempo. Esto ya está siendo previsto. En Allen y en todo lo que es el Alto Valle hay agua, efectivamente. Está el Río Negro, que viene contaminado de varias generaciones. No tiene que ver con el fracking. A mí a veces me preocupa un poco la ligereza con la cual se largan algunas cosas. No es que el fracking ha contaminado todo. Hay una línea de acumulación en términos de contaminación en el Alto Valle que tiene que ver con el uso de los agroquímicos, pero sin duda, y eso ha contaminado las aguas de los ríos, pero sin duda esto, insisto, es como el tiro del final, el fracking, ¿no? Pero por el momento disponibilidad de agua hay. Lo que es muy impactante es ver cómo hacen fracking, es la llegada de los camiones, ¿no? Cuando se dio empezaron con los primeros pozos de fracking, quien descubrió que lo estaban haciendo fue mi padre. Mi padre es un gran personaje literario, ¿no? Y está en este libro, tiene 86 años, es un chacarero de toda la vida, nació entre Acequia y Álamos y ahí va a dejar su vida, todavía con 86 años va todos los días a la chacra y se convirtió en un activista antifracking en los últimos años e inclusive fue durante varios años una de las personas más filmadas, más consultadas por los documentalistas alternativos dedicados a este tipo de temáticas, ¿no? Y encargado de hacer el Toxitour también en toda esa zona del Alto Valle. Y mi padre pasó, yo no lo conté tal cual en el libro porque era mucho más violenta la situación. Yo había sido invitada por la Universidad de Columbia, ¿no? Estaba en Chile, en un lugar así súper elitista, en donde la mitad de la gente hablaba en inglés. Y yo había recibido un llamado de mi padre, no podía atender, no tenía rooming y sabía que había problemas, me quería ir de ahí, realmente quería desaparecer, tomarme un avión, volverme, no sabía cómo hacer. Era feriado, entonces la universidad no estaban abiertas las salas para que tenían acceso a los teléfonos. Yo estaba realmente muy, muy desesperada y cuando finalmente regresé de Chile, estando ahí tan cerca, escucho el mensaje de voz de mi padre que me decía que, 2013 estamos hablando, que me decía que había una fila de camiones, de 20 camiones, llevando agua para ir a los pozos y ahí hacer la fractura hidráulica. Y fue ese día que la gente en Allen efectivamente tomó conciencia de que estaba pasando algo grave, se reunió, hicieron una movilización, pidieron que trataran sobre tablas el tema y una semana después se prohibió, por vía ordenanza, la fractura hidráulica en el pueblo, ¿no? Entonces, fíjate vos, ¿de dónde sacan el agua? Evidentemente ni siquiera se sabe, porque hay muy poca información sobre eso. Y como todo ocurre cerca del río, ¿no? Y la gente le da las espaldas al río, ¿no? La localidad en general no lo ve. Es distinto al caso de Mendoza, donde en Mendoza hay una tradición, inclusive es la provincia de los domadores de agua, ¿no? Hay una tradición de defensa del agua, ¿no? Como bien común, que hizo que ahí inclusive las luchas contra la megaminería tomaran otra dimensión, otra escala, en defensa del agua, ¿no? Y posteriormente en relación al fracking, porque es una provincia que tiene muy poca agua. En el caso del Alto Valle hay mucho más, efectivamente, pero no así tanto en Neuquén, porque el fracking se expande hacia la zona de la estepa. Pero lo que sí, insisto, lo que sí se está denunciando es esto, de que no hay controles, y las aguas ya vienen contaminadas. Ahora, ¿cuándo se han contaminado? Yo creo que viene de más atrás. Lo de no hay controles sirve para contar una anécdota. En Río Negro, bueno, en realidad este gobierno nos acostumbró también, que por suerte se va, nos acostumbró mucho al hecho de que tengamos CEOs o presidentes, directores de empresas en puestos de gobierno, ¿no?
Y en Río Negro, la secretaria de Ambiente tiene una empresa de servicios petroleros. Lo repito, la secretaria de Ambiente tiene una empresa, es propietaria de una empresa que hace servicios a las empresas que tiene que controlar. El marido se hace cargo de eso. Lo denunciamos. Yo digo, escribí en el diario Río Negro, en donde ponían un micrófono, uno lo decía, no se les mueve un pelo. No se les mueve un pelo. Magdalena Odarda, que en ese momento era senadora nacional, lo denunció también. No se les mueve un pelo. Es decir, la persona que ha estado a cargo de controlar todo eso está en el negocio del petróleo. No, eso muestra a las claras que se ha obturado también la posibilidad de que haya una participación o ciertos niveles de consulta acerca de lo que está sucediendo efectivamente entre peras y manzanas con el tema del fracking, ¿no? Y anuncio también. Empezó con FF y ahora tiene una empresa, ¿no? Que cotiza también. O sea que me parece que el fracking no lo vamos a poder sacar. Salvo con las rutas secas, pero tiene que trascender. O sea, no, porque no, los medios acá no van a dar, la gente. Perdón, yo quería decir una cosa respecto de el canal de la Nación. El canal de TV de la Nación es un canal dedicado al fracking. El canal de TV de la Nación, del diario La Nación, es un canal que la mitad de su programación está dedicada a ensalzar el fracking. Sí, es decir, no, pero esto es con una insistencia, es decir, hay mucho más que todo, digamos. Sí, todo sí, pero digamos, hay intereses empresarios fuertísimos. Ahora, cambiando el eje, si me permitís, yo, cuando vos describías el tema del fracking, esa excavación de cavar la tierra de 2.000, 3.000 metros, todo lo que hay que violar de naturaleza, a mí se me venía otra vez como las torres de petróleo la imagen de la violación, ¿no? Y enseguida vivimos en un mundo de naturaleza violada, ¿no? Enseguida pensé en Rita Segato, lo que para ella es el mandato de masculinidad, que es, digamos, la violación al cuerpo femenino, que es idéntica a la violación al cuerpo de la tierra, y que comienza con el capitalismo, con Potosí, en América, digamos. Entonces, vivimos, para mí, en un mundo cada vez más violado, y es muy notable que las dos principales luchas populares en este momento sea el tema del aborto, las mujeres y los chicos con el cambio climático. Entonces me parece que hay un paralelismo, digamos, interesante como para consolarnos de que por lo menos estamos en luchas que por ahí valen la pena. Lo que pasa es que Latinoamérica también tiene problemas con la minería y con todos lados. No, las luchas son mundiales. Pero digamos, Inglaterra lo prohíbe, pero acá les interesa. Sí, sí. Sí. ¿Qué expectativas hay de cambio de política con el próximo gobierno? No preguntar lo mismo, pero... Con la risa. No. Bueno, sí, yo también me reí un poco, pero bueno, no quieres también A ver, sí. tomarlo como... Sí, porque... No, a ver, dos cositas. Primero quería volver un poco a lo que decía Gabriela, es que en realidad es con la modernidad en la cual, digamos, a ver, antes de la época moderna, la llamada época moderna, había diferentes imágenes o visiones de la naturaleza, ¿no? Estaba también la visión pachamámica, la visión más organicista sobre la naturaleza, que en todo caso convivía con aquella otra que luego se va a tornar dominante, que era la imagen a partir de la cual se divide, ¿no? Se establece una división entre sociedad y naturaleza, y el ser humano es concebido como algo externo a la misma, ¿no? Yo creo que es ahí donde hay esa torsión, ¿no?, que implica la modernidad, que implica la consolidación de una visión dominante, única, ¿no?, unanimista sobre la naturaleza,
que se afirma sobre un paradigma dualista, ¿no? Yo empezaría por ahí y después haría una lectura más de índole histórico, porque efectivamente lo que ahora la mayor parte de las narrativas emancipatorias que vienen asociadas a las luchas socioecológicas lo que hacen es volver a una imagen más organicista, ¿no? A una visión relacional entre sociedad y naturaleza. Desde el ecofeminismo hasta las miradas más ligadas a la noción de derecho de la naturaleza o en vivir de pueblos originarios, insiste en que es necesario colocar en el centro, ¿no?, una visión más relacional que marque la interdependencia entre sociedad y naturaleza. Y eso sin demonizar lo que ha ocurrido, porque cuando, sobre todo en el Alto Valle, me toca explicar estas cosas, yo siempre les digo, miren, somos conscientes, la nuestra es una civilización fundada en el petróleo, ¿no? Pero hay que tomar conciencia de que esto se termina, que estamos ante el final de las energías baratas y abundantes, y que es necesario repensar a la civilización desde otra base. Los combustibles fósiles, digamos, encontraron un límite natural y ecológico. Natural porque son recursos naturales que no son infinitos, se acaban como tal. Y ecológicos porque los impactos de los mismos implican ya o colocan en grave riesgo la reproducción de los ecosistemas y de la vida misma. Entonces, a partir de eso es que tenemos que repensarlo, y no es que uno esté en contra del petróleo, ¿no? ¿Se entiende? Sino que hemos tomado conciencia en los últimos 20 años de que no es posible seguir así, ¿no? En términos de humanidad, no será posible la vida en los tiempos que corren. A mí me parece que ese es un elemento fundamental. A mí me toca charlar con gente que no puede desnaturalizar fácilmente, porque, insisto, la nuestra es una sociedad o una civilización muy asociada a los combustibles fósiles. Hay combustibles fósiles por todos lados. El micrófono que tomo, ¿no? Los plásticos, todo. Entonces, implica repensar el fin de las energías baratas y abundantes, también un escenario más austero a futuro. Segunda cuestión, ¿qué pensamos en relación a nivel nacional? Imagino que preguntás, Alberto, sobre esto. A ver, volvamos un poco más atrás. El kirchnerismo siempre tuvo un punto ciego con este tema y no pudo tematizarlo. Entonces no hubo posibilidad de conversarlo. Tal es así que en el marco del gobierno kirchnerista no hubo promoción de energías renovables. Todo apostado a vaca muerta y se cerró la puerta a las energías renovables. Se hicieron los mapas de los vientos en las provincias, pero se los abandonó después. Viene el gobierno macrista vio que las energías renovables eran cada vez más rentables, que se podía hacer buenos negocios con ellas, entonces promovió esta idea de que se introducen las energías renovables en mucha menor medida de lo que dicen, ¿no?, mientras se impulsaba vaca muerta. Lo que sucedió es que se impulsaron las renovables, tanto eólica como solar, vinieron los grandes jugadores globales, lo cual hace que gran parte de esas energías renovables esté en manos de grandes corporaciones, esté privatizado. La familia presidencial hizo grandes negocios, sobre todo con los parques eólicos y solares, y por otro lado la dependencia tecnológica es cada vez mayor, sobre todo de los chinos, en relación a los chinos. Entonces, las energías renovables entraron de la peor manera, porque, como siempre decimos, no se trata solamente de diversificar la matriz energética, sino de construir otro sistema energético. Eso está fuera del horizonte, digamos, del macrismo. ¿Qué piensa el progresismo o el kirchnerismo, que es, más que el kirchnerismo, el frente de todos, que es un frente heterogéneo? Lo que hemos podido indagar, y también ahí yo coordino un grupo sobre problemática energética, y con Pablo Bertinat, que es otro de mis socios, que es un gran conocedor sobre energías renovables, nos hemos juntado con ciertos sectores que apuestan a las energías renovables. La propuesta pareciera ser que van a venir también con esta idea de que pueden coexistir vaca muerta y energías renovables, ¿no? Ese sería como el discurso fundamental. En energías renovables todavía no está muy claro qué van a hacer, porque, insisto, el panorama es bastante desalentador hoy en día, ¿no?
vuelvo a la cuestión que podría hacerse en Río Negro. En Río Negro está el INVAP, que proveía o podría fabricar aerogeneradores, pero si no hay una fuerte inversión de parte del Estado provincial o nacional, difícilmente puede hacerlo. Sobre todo superar lo que llama la curva de aprendizaje en los primeros 5 años para después poder efectivamente fabricar y proveer una buena cantidad. Pero bueno, no sabemos si se va a apuntar en esa dirección, pero en todo caso tienen un lugar o van a tener un lugar las energías renovables. Y por el lado de los hidrocarburos no convencionales, ahí había como 2 versiones, ¿no? 2 programas diferentes. Uno que nos llegó, no me acuerdo por qué vía, era la versión nacional popular de Vaca Muerta. La versión nacional popular de Vaca Muerta, la hablaba el otro día con unas amigas que están por acá, es crear en ese sentido un clúster de pequeñas y medianas empresas nacionales, ¿no? Para poder así dar trabajo a pymes, ¿no? Y orientarlas más bien al mercado interno. Es decir, olvidarnos de la idea de Argentina, potencia energética, que es el imaginario eldoradista ligado a Vaca Muerta, ¿no? Y por el otro lado es la continuidad del programa macrista, que sobre todo en ese sentido ilustra, ¿cómo se llama? El que estaba, ¿qué sonó? Nielsen, que es un operador de las petroleras, ¿no? Es consultor de las petroleras, y que buscaba efectivamente profundizar el modelo extranjerizante, habilitando inclusive la posibilidad de que que las empresas pudieran blindar Vaca Muerta, facilitando a las empresas que pudieran girar sus ganancias y quitándole las retenciones, inclusive, ¿no? Entonces en esa línea hasta el día 6 no vamos a tener muy en claro. Lo que sí podríamos decir es lo siguiente. Una vez nos reunimos con uno de los asesores del equipo de Alberto en energías renovables y nos presentó el programa, ¿no? de ligado a renovables, hablando de transición energética, y yo le pregunté, le digo, ¿por qué pones Vaca Muerta si Vaca Muerta retrasa la transición energética hacia energías limpias y ocupa un lugar muy importante, sobre todo al final de tu presentación? Y él me contestó de la manera siguiente: si yo no pongo Vaca Muerta, a mí nadie me escucha. Así, si no pongo Vaca Muerta, a mí nadie me escucha en el gobierno. Es decir, está tan instalada la idea de que Vaca Muerta va a ocupar un lugar central que es difícil, en ese sentido, discutir o romper, digamos, ese imaginario con mayor o menor blindaje que tenga. Ahora está súper blindado, no ha dado resultados, como sabemos, pero se piensa seguir en esa línea. Y en eso sí quería agregar lo siguiente. Hay muchos informes ya sobre el fracking y sobre Vaca Muerta también, que no los hacemos ni con el Observatorio Petrolero Sur, ni Pablo Bertinat, ni yo, sino que los hacen grupos y think tank de Estados Unidos. Hay un informe sobre todo del IEFA, que es el Instituto de Análisis Financiero de Energías, el análisis financiero y de energías, que en marzo-abril de este año publicó un informe de 67 páginas dedicado a Vaca Muerta. Ese informe saca como conclusión de que desde el punto de vista económico tiene problemas de viabilidad Vaca Muerta. Y que no son solo los efectos o los impactos territoriales, ¿no? Los efectos ambientales del fracking, que son innegables, solo acá no se les da bola. No es solamente también la litigiosidad con comunidades indígenas, es también la situación de la Argentina, el sobreendeudamiento, ¿no? Y el hecho de que Argentina no puede asegurar, digamos, una política de subsidios que requeriría para poder hacer rentable a largo plazo a Vaca Muerta.
porque efectivamente, si se compara Vaca Muerta con otros yacimientos de hidrocarburos no convencionales en otra parte del mundo, Vaca Muerta no es competitiva. Entonces, si uno la compara con, por ejemplo, lo que se llama la cuenca permiana en Estados Unidos, que empezó a ser explotada a la misma época que en Neuquén, Vaca Muerta, hay 10 veces más la cantidad de pozos, ¿no? Y se exporta en cantidades, ¿no? Y esto me hace acordar a lo que una vez me decía un exsecretario de Energía, que decía en esa charla que tuvimos también sobre Vaca Muerta, que recordaba que en realidad el gas no es un commodity como el petróleo. Porque el petróleo ustedes lo extraen, lo meten en un tanque y después de ahí va al barco y se lo llevan. Para el gas necesitas toda una infraestructura enorme. Una infraestructura que implica gasoductos, que implica separación de gases, etcétera. Entonces, esa infraestructura no está tampoco en Argentina. Y las empresas no la quieren realizar. Y el Estado tampoco. Entonces, hay un problema fundamental que tiene que ver también con la infraestructura, además del sobreendeudamiento, la inestabilidad económica, financiera de la Argentina, que hacen que no sea competitivo. Entonces, esta apuesta ciega a Vaca Muerta es como una suerte de fuga hacia adelante también, ¿no? Con esta idea de que en algún momento va a ser, Argentina va a ser una potencia gasífera, ¿no? Leí en La Nación posteriormente eso. Sí. Porque, si podés, si lo sabés, de esto que estás mencionando, ¿por qué en Estados Unidos sí esta cuenca es competitiva y para poder la velocidad y diferencias tecnológicas? ¿Está más en superficie? ¿Por alguna razón? Al principio yo creo que estuvieron los subsidios son anteriores, ¿no? Pero además es mucho más barata la extracción, en términos tecnológicos también, la tecnología que tiene Estados Unidos probablemente le ha permitido el abaratamiento, pero en Argentina la extracción en boca de pozo es entre 2 y 3 dólares más caro el BTU, el millón de BTU, con lo cual efectivamente también está ese problema, ¿no? Igualmente en Estados Unidos está subsidiada y de hecho han empezado a quebrar varias empresas y se habla también de la burbuja del fracking, con lo cual uno podría decir, es cierto, por el momento es más competitivo no solo Estados Unidos, los chinos, los rusos, ¿no? También están exportando gas, ¿no? De gas del fracking. Pero en Estados Unidos también se han publicado artículos, uno de ellos también tuvo mucho impacto porque se publicó en el Wall Street Journal en febrero de este año, y ese artículo lo que hablaba era de la burbuja del fracking, primero por los subsidios que recibe el fracking, que son subsidios ocultos, y segundo por la tasa baja de rendimiento energético. Esto que hace, que les decía, que al segundo año ya se extraiga el 50% menos, el tercer año el 70% menos. ¿En general del fracking o del No, en general del fracking. Exactamente, eso tiene que ver con las energías extremas. Son de bajo rendimiento energético. Pero a ver, la inviabilidad en ese sentido es multidimensional en el caso de la Argentina, ¿no? Y por eso la multiplicación de blindajes también, que buscan en todo caso hacer rentable y hacer más atractivo algo que efectivamente no lo es. La cantidad de proyectos que están en funcionamiento son mucho menores de los que se nos quiere hacer creer. Y el dato que quería traerles a colación es que leí en La Nación hace poco tiempo que solo el 3% del territorio en donde hay gas no convencional en la cuenca neuquina se ha explotado. El 3% de lo que es Vaca Muerta. O sea, nada. Y una cosa que también a mí me resulta, no está dicho en el libro, pero sí en varias cosas que escribí después, que me resulta también muy llamativo, es que cuanto más blindaje y cuanto más anuncio de inviabilidad, más desesperación por parte de los gobernantes argentinos de querer llevarlo a toda costa, Vaca Muerta, porque esto hablado con otro ex secretario de Energía, que me reconoció en un momento dado que todos son conscientes de que el futuro
no es el combustible fósil, que el futuro son las energías renovables. Y que por ende, si no se explota ahora Vaca Muerta, es probable que en 10 años eso tenga que quedar bajo tierra. Y entonces sería, entre comillas, un desperdicio. Y eso lo dicen, lo dicen abiertamente. Entonces, por eso la aceleración también, buscan acelerarlo, explotar a toda costa, blindarlo para hacerlo más atractivo, para poder extraerlo antes de que efectivamente la transición sea inevitable. Digamos. Sí, Sí. Tengo entendido que vinieron como 7 operarios este año. ¿Qué pasa? No se sabe nada de eso. ¿Qué pasa en las comunidades o sindicalmente? sí, claro. Murieron 8 trabajadores. Está muy ligado también al blindaje laboral, ¿no? Se terminó. Ahí. Apagaste. Sí, efectivamente Vaca Muerta no cierra sin subsidios, sin blindaje laboral, lo cual está asociado a la precarización del trabajo. El convenio que hizo el sindicato patagónico de petróleo es un convenio que baja el costo un 30%, el costo laboral, y que implica, por ejemplo, más horas de trabajo, salida a trabajar en condiciones climáticas adversas. Ustedes saben, hay mucho viento en la Patagonia, ¿no? Y el trabajo petrolero es muy duro, es muy, muy duro. Entonces, efectivamente, como está muy blindado, eso favoreció la precarización y ha muerto ya varios trabajadores. Una vez que me tocó presentar el libro en Neuquén, habían muerto justo 2 trabajadores muy, muy jóvenes en Fortín de Piedra, que es uno de los lugares de Vaca Muerta donde se está explotando. Y eso me trae a colación el hecho de que los 2 grandes temas, ¿no?, por los cuales Vaca Muerta aparece como cuestionada es, por un lado, la flexibilización laboral, los impactos que esto trae, y por otro lado, la actividad sísmica. El incremento de actividad sísmica está preocupando. Esos son como los 2 elementos que de alguna manera hacen planear alguna duda. El resto está muy cerrado. Una provincia tan ligada, insisto, a la extracción de hidrocarburos, eso no se cuestiona mayormente. Y ¿La actividad sísmica, perdona, ha tenido algún impacto en la ciudad de Neuquén o en zonas? No, en Sausal Bonito. En Sausal Bonito, que es una localidad que está cerca de Vaca Muerta, es una pequeña población, y en Cutralcó se ha hecho sentir. Entonces sí, no, es en esa zona. Se han llevado sismógrafos, en fin, a ver. Pero la población urbana todavía no registra eso. Bueno, pero sale en los medios esto. Sale en los medios, se ha dado a conocer, porque no en vano han llevado un sismógrafo, ¿no?, para que efectivamente se dé cuenta de ello. Y después porque hay mucha evidencia ya a nivel internacional que la actividad del incremento, lo digo así, el incremento de actividad sísmica está ligado al fracking también, ¿no? Eso ya no se puede negar. Entonces, efectivamente, es uno de los temas que sí se conversa. En los últimos tiempos lo que hubo en Vaca Muerta, ahora volviendo a este tema de la cuestión, es que, sobre todo el diario Río Negro y La Mañana lo registran todos los días, es que ha habido más telegramas de despido, entre 600 y 800 en los últimos días, y que se espera que el próximo año no haya inversiones en el primer semestre en Vaca Muerta. Es decir, insisto en esto porque todo el tiempo se habla de Vaca Muerta como el lugar prodigioso que nos va a traer la lluvia de inversiones, y la gran bonanza nos convertirá, insisto, en Arabia Saudita del Sur, y sin embargo es una promesa que ni siquiera a fuerza de blindajes sucesivos ha funcionado, ¿no?
Sí, maestra, hay un hecho nuevo, a mi juicio, y es que los pocos sectores políticos que tienen claridad y larga tradición de lucha en estos temas, hoy forman parte de la nueva coalición de gobierno. ¿Esto tendrá alguna influencia? Sí, tendría que tener más conciencia, por lo menos. Por lo menos una educación, porque es un tema que porque estamos medio analfabetos, la sociedad está analfabeta. Entonces, estoy hablando del plano político. bueno, pero que influye el plano político en lo social también. Sí, sin duda. Influye y bueno, pero nosotros también tenemos que presionar para eso. A ver, yo creo que efectivamente O exigirlo de alguna manera, ¿no? el oficialismo, a la clase política. yo creo que, el Frente de Todos es un conglomerado heterogéneo, ¿no? Sin duda, pero que los sectores de centro izquierda que están en él, que motorizaron estos temas, tienen un lugar muy marginal en esa coalición. Se van a París. Y algunos de ellos... Lo sacan de encima. Sí, sí. No, lo mandan a lo negro. Forman parte de la coalición de gobierno, si no decir es un agrupamiento heterogéneo, no demuestra... No, a ver, Alberto, yo quiero pensar, quiero creer que no van a cometer los mismos errores que durante 12 años llevaron a cabo, que fue, consolidar a las problemáticas socioambientales como un punto ciego no tematizado. Y hablo de los agrotóxicos, las fumigaciones ligadas al modelo de agronegocio, y hablo de la megaminería, y ahora más recientemente del fracking, ¿no? Quiero creer entonces que ha habido un aprendizaje y que esos sectores que durante 4 años han sido oposición han tomado conciencia de la importancia de las luchas socioambientales, han tomado conciencia de la crisis también climática, que es está cada vez más en el centro de la escena. Quisiera creer que efectivamente todo eso va a tener resultados y que al no pensar al Estado como un bloque homogéneo, va a haber ahí ciertas disputas internas que pueden darle viabilidad a algunos temas. Pero, como te digo, quiero creer que uno no se va a tropezar 2 veces con la misma piedra. También quiero creer, pero ¿cuáles son las evidencias? Las evidencias no, más que las evidencias, los indicadores no son buenos. Es lo contrario, Los indicadores no son buenos porque, por ejemplo, está casi confirmado que Cabandier va a ir a Secretaría de Ambiente. Sí, bueno, tanto como el Rabino Berman. Digo, porque me parece a propósito a la gente. Es decir, la gente que están eligiendo para estos cargos es muy poco prometedor. Y si a todo esto también pensamos que el Congreso no va a tener ya una voz como la de Pino Solana, ni como la de Magdalena Odarda, que eran las que llevaban la voz cantante respecto a las cuestiones socioambientales y también las problemáticas de los pueblos originarios, es también un problema, creo yo. Ahí hay puertas que se cierran más que se abren. Eso es lo que a mí me preocupa más, pero bueno. No habría ningún aprendizaje. Hasta ahora yo no veo ningún síntoma de aprendizaje. Ojalá, pero me desespera no ver lo contrario. Ratificación y... Pará, allá. Vos habías levantado la mano, ¿no? Sí, dale. Sí, yo en realidad me quería enfocar en el trabajo que comentaste que hiciste 2 años con un grupo para dar una alternativa a los hidrocarburos. ¿Qué pasó con eso? ¿No te escucharon? ¿No te lo presentaste en la provincia de Río Negro? Yo participé de una mesa, en una mesa de transición en donde elaboramos alternativas productivas para la provincia de Río Negro, que se acaba de publicar ahora, hace menos de un mes. Y se hicieron varias rondas de presentación en la provincia de Río Negro. En eso se está. Con muy poco impacto. Inclusive la semana pasada yo estuve en Bariloche, presenté mi libro y de paso también hablé del mismo, entregamos varios cuadernillos
y seguramente es un camino a hacer, ¿no? Pero por el momento ha tenido sí, muy poco impacto, no hay... ¿No tuviste un interlocutor así, no propio, de algún partido político, digo? Claro, una respuesta. Una respuesta de alguien. A ver, en ese caso tendría que consultarlo más con la gente que está allá, en la provincia de Río Negro. Yo no he tenido contacto con políticos del lugar. En todo caso, además la provincia está gobernada ya por tercera vez por la misma fuerza política, es un partido provincial, tiene una billetera, la billetera del fracking, están en ese sentido, no lo saca más nadie, todo el mundo está hablando de que se ha configurado un nuevo partido provincial al estilo del MPN, del Movimiento Popular Neuquino. Realmente es muy preocupante. Y hay muy pocos espacios para la participación, ¿no? Por eso yo insistía en la idea de que tampoco se abrieron, ¿no?, instancias de consulta acerca de, bueno, qué se hace, qué impacto, si se pueden o no delimitar zonas en las cuales puede haber explotación petrolera o no, qué pasa con las zonas productivas, las zonas que están bajo riego. Nada de eso se discute, nada de eso se discute. No, yo quería aclarar porque cuando digo esto de que hoy esos sectores políticos de larga tradición de lucha para sacar esto, forman parte de la coalición, no lo digo en sentido negativo, al contrario, lo digo en sentido positivo. Porque coincido, el Estado es un ámbito especial de lucha política. Además, da un tono distinto a las luchas sociales como entrar en ese juego. Sumado a que hoy tenés cierto apoyo bastante explícito de la Iglesia, ¿hay se vislumbra algún plan de acción en esta nueva etapa? Porque no es cierto que no se entra en una nueva etapa. Se entra en una etapa donde los recursos políticos son mayores. Se puede salir escaldado y derrotado en esto, no tengo ninguna duda. Porque se entra en una nueva etapa también me parece claro. Pero frente, digamos, una nueva etapa frente a las políticas energéticas. Bueno, no creo... No parece. Alberto, yo creo que... Alberto, a ver, yo creo que también por otro lado hay un... ¿Puedo dejar el micrófono? Me escuchan igual, ¿no? Sí. No, mejor. Ok. Silvi, si querés ponerle un poquito más bajo. Igual está propulsado a base de energía fósil, así que, a ver, hay varias cosas. La primera de ellas es que este gobierno tiende a sobreestimar los beneficios económicos que podrían obtenerse a través de todas estas cosas, de la megaminería, la soja, el fracking, por más que sean diferentes uno de otro, ¿no? Y se subestiman los impactos territoriales, sociosanitarios, ambientales. En esa línea sigue el discurso. En segundo lugar está el discurso también de la emergencia económica y social, ¿no? Discurso de la emergencia económica y social que tiende a subalternizar, ¿no?, las cuestiones, las problemáticas socioambientales, ¿no? En general eso ya aparece también muy claramente en las redes sociales, ¿no? Las redes sociales en donde uno coloca una crítica sobre las políticas que se vienen o la continuidad en términos de políticas energéticas, lo primero que sale es que efectivamente la crisis es económica y social, hay que atender eso. El hambre. Exacto, el hambre, ese es el problema, y no lo es ni en la megaminería, ni el fracking. Podrían ser los agrotóxicos. Algunos creen que ahí donde se va a poder avanzar es con el tema agrotóxicos, pero que no se va a poder abrir la agenda de discusión sobre el tema del fracking y la megaminería. Por ejemplo, en este momento, respecto a la megaminería, estamos asistiendo al peor embate para poder derogar las leyes que protegen a la provincia de Mendoza y a la provincia de Chubut de la megaminería. Es el peor embate, digamos, de los últimos tiempos, ¿no? Es decir, estamos a días de que se deroguen o se modifiquen esas leyes para permitir el avance de la megaminería. Así que yo la verdad que tengo una mirada más pesimista, pese a coincidir en el hecho de que uno puede encontrar más interlocutores, ¿no?, en esa línea. Uno puede discutir más en términos de lenguaje de derechos humanos también,
Pero estamos frente al progresismo selectivo, de nuevo. Y ya conocimos al progresismo selectivo. Sabemos que son progresistas a la hora de hablar de la agenda de seguridad ciudadana. Son progresistas a la hora de hablar de derechos sociales. Son progresistas a la hora de hablar de los derechos de las mujeres. Pero a la hora de hablar de megaminería, fracking o la agenda energética, no son, ahí sí, y pueblos originarios, no son progresistas. Más aún conozco el caso de notorios abogados que cumplen con todas estas reglas, ¿no?, de ser progresistas en todos esos rubros, que fueron abogados en la época del juicio de las juntas, y que hoy son los abogados de Shell, los abogados de Barrick, los abogados de empresas mineras chilenas que quieren tirar los desechos mineros acá de este lado de la cordillera, ¿no?, de Chevron, etcétera. Entonces, no solo estamos enfrentados de nuevo a ese progresismo selectivo, sino que además hay intereses, ¿no?, cruzados, ahí articulados entre unos y otros, que es muy difícil de desmontar todo eso. A mí me preocupa. Progresismo tóxico. Sí, claro. Vamos así. Después volvemos, Alberto. Dale, Pablo. Digo, sí, no hay datos certeros de lo que va a ocurrir, sin impresiones y algunos avances. Ya ocurrieron bastantes avances por parte de Alberto acerca de lo que quiere hacer. Es decir, uno no puede decir a quienes lo votaron, lo votamos, no puede decir que no sabíamos lo que quería hacer en esta materia, porque fue clarísimo. Antes de la elección, no solo en su declaración, sino en los acuerdos con compromisos que tomó con los representantes de la minera, con respecto a Vaca Muerta, y con las futbolistas también, en cuanto, por lo cual, ahí fue sumamente claro, digamos, ¿no? Ahora, tengo la impresión de que, porque creo que son hábiles políticos, y sin embargo, cuando se dice decir punto ciego, no es más que una metáfora. Creo que realmente hay una ceguera política sobre las consecuencias que para la gobernabilidad propia pueden tener esta ceguera. Es que ahí sí creo que va a ser diferente, es una intuición, es una expresión de deseo también, pero es una intuición diferente de lo que fue en los 12 años anteriores. El nivel de resistencia, el nivel de movilización social con el que hay y con el que se van a encontrar, que creo que eso no va a disminuir, se lo va a ir creciendo. Más allá de que las élites, de que algunas élites, hoy sí estén alrededor del gobierno, pero yo apuesto mucho más a los movimientos sociales, que esos no van a reducirse para nada. Es decir, Chubut hoy me parece que es prefigurativo de lo que viene, tanto en el sentido del chantaje desde el Estado, que está sufriendo el pueblo de Chubut, en el sentido de cortarles los recursos, no pagar los sueldos hace meses, para imponer la megaminería como única alternativa a una provincia que si no puede pagar los sueldos. Es el mensaje. Si no hay megaminería, este es el destino. No les pagamos, los docentes no cobran, los estatales no cobran, el pequeño comercio se muere de hambre, etcétera, etcétera. Más allá de eso, el pueblo se sigue movilizado. Sigue movilizado, y a Mendoza otro tanto. Entonces, yo creo que ahí va a venir un nivel de resistencia que no va a retroceder, y que me parece que el elenco del Frente Patriota está subestimando incluso en términos de sus propios intereses de gobernabilidad. Me parece, no lo puedo afirmar, pero tengo la impresión, los síntomas que han nombrado en un Cabandiere, me parece que más allá, no es una traición, es una tontería para ellos, en sus propios términos. Ni siquiera intentan engañar. Es decir, es grosero lo que están haciendo. Creo que es porque no lo están viendo. No puede ser, porque son hábiles en un montón de otros campos. Muy hábiles. Esto no lo están viendo. Y no están viendo a lo que se expone con eso, me parece. Digo, me estoy adelantando, por supuesto. Son impresiones, ¿no? Alberto.
Sí, a mí me parece que se sigue hablando de kirchnerismo y de gente renovadora, y ahí no tengo ninguna duda de lo que piensan que pueden llegar a esas cosas. Pero mi pregunta es, Proyecto Sur, Partido Dorado, otros partidos provinciales, si no lo digo políticamente, el 10 de diciembre son oficialistas. Mi pregunta es, algo que nos diga esta coalición fue un desastre, una pésima decisión, eso sí lo entiendo. ¿Cuáles serían las consecuencias de ser oficialismo y cuál es el plan político que surge de esto de ser oficialismo el 10 de diciembre? Porque esto es nuevo. Esto no era antes, no fue en el kirchnerismo menos en Madrid. Es la primera vez que estos sectores forman parte de la coalición de gobierno, con una agenda muy fuerte y muy tensa dentro de la misma coalición. Mi pregunta es, ¿tiene idea? No importa, entonces uno puede decir, ¿para qué me metimos en esta coalición? Pero no sorprenderse. No, que pero Alberto, yo insisto en eso, de que sí, que efectivamente son sectores, toda la centroizquierda fue furgón de cola de esa coalición. No tuvo un lugar es un error fundamental. tremendo formar esta coalición, pero uno no puede, vuelvo a decir, sorprenderse el 10 de diciembre que es oficialista. Claro. O el 10 de diciembre decir, no, ¿Cuál es la 2 horas yo responsabilidad? soy oficialista. Eso es irresponsable también. Claro, la responsabilidad de ese lugar, más allá de que los... De que, Yo no tengo tanta formación, pero lo que yo veo es, esto que decís de Chubut, ¿cuánta gente acá sabe lo que pasa en Chubut? En la capital, por lo menos. No es civilizado, no hay nada. O sea, mañana Es otro tema. no, bueno, pero es un tema, nada de esto es agenda. O sea, el plan no fue agenda para las candidaturas, o sea, nosotros como pueblo no tenemos esa información. Esto es lo que yo veo como votante. O sea, yo hablo de mi alrededor y yo soy una loca que habla del plan y no Sí, hasta que ocurra un contralcazo, por ejemplo. pero esto que vos decís, Hasta que que los ocurra un movimientos contralcazo, por sociales ejemplo. van a reaccionar. ¿Quién se le hubiera ocurrido que podía ocurrir un contralcazo? ¿Quién se le hubiera ocurrido que podía ocurrir un contralcazo? Para ahí está. Nadie, aquí menos en la capital. Mariana. Y la cuestión internacional digamos, de la agenda de cambio climático. La semana que viene se va a hacer una normativa sobre la aplicación del Acuerdo de París. Ese tipo de cosas, ¿cómo lo ves? ¿Pueden llegar a tener algún efecto sobre la política o sigue siendo problema de ustedes? Bueno, dejamos la agenda nacional. Ojalá, Alberto, ojalá se abriera, discúlpame, ojalá se abriera un poco la agenda ahí. Yo creo que en serio son socios menores que no pusieron ni siquiera durante la campaña electoral el tema en agenda. Digamos, a mí me preocupa mucho que en todo caso pudieran hacerlo. Algunos de ellos inclusive no existen como tal. Proyecto Sur no existe como partido, lo sabemos nosotros de eso muy bien. No existe, Espino solo y se va a París, digamos, fuera de broma. No, claro. Eso no se puede decir maliciosamente, es una cosa grave decir que el único sector político que la bola esta agenda no existe, y además no importa que se vaya a París, no importa esas cosas. No, Alberto, no es una burla. Proyecto Sur no existe como partido. No, digo, puede haber otras voces de partidos de centro izquierda que sí están efectivamente en términos institucionales dentro del... Tal vez, Alberto, lo que quiere decir es la influencia que puede tener, por ejemplo, Cavani, que a lo mejor digo, Cavani que va a estar en el ambiente, que no es un tema menor, tal vez alguna responsabilidad o que haya un acompañamiento de compañeros, ¿no? Eso es lo que voy a decir. Lo que estoy diciendo es que cuando uno asume esta responsabilidad, que no lo digo negativamente, porque no, claro, dame que en otro plano. Está bien, no. Claro, Ojalá, Alberto, digamos, ojalá se abra esa agenda y se dé esa disputa. A mí me cuesta pensarlo, pero bueno, nadie, yo no tengo la bola de cristal y Pablo tampoco ahí, así que... a ver, sí, sobre la agenda internacional. El Acuerdo de París ha fracasado, creo que eso queda muy en claro, ¿no? Desde el protocolo de Kioto, que tuvimos más expectativas, porque al menos era compulsivo, exigía que los países que lo habían firmado redujeran el 5% sus emisiones antes de 2008-2012, el Acuerdo de París no es vinculante. No es vinculante, ya es una diferencia fundamental, además de que no ha sido ratificado por potencias como China y Estados Unidos, ¿no? Creo que lo más interesante de
de estas cuestiones ligadas a las cumbres es que esas cumbres siempre han sido acompañadas por intensos movimientos sociales que se han ido ampliando su agenda y han ido incorporando además nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, ¿no? Y a mí me resulta muy grato la irrupción y el efecto Greta Thunberg, ¿no? Porque ha colocado en la agenda toda la problemática ligada a, de alguna manera, el incumplimiento de la promesa intergeneracional, que era como el núcleo duro, uno de los núcleos duros. El otro núcleo era poder mantener, en todo caso, los ciclos de la vida, y el otro era que el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. Esos dos elementos que nuclearon, o que en todo caso fueron centrales para comprender por qué se crearon las primeras cumbres, ¿no? Todo eso estalló en mil pedazos. Y Greta Thunberg vino a decir esto fracasó, no hay más promesa intergeneracional, ustedes nos han traicionado, nos han abandonado. Exactamente, tienen que hacerse cargo. No soy yo, que soy una niña o un adolescente, ustedes me robaron la niñez. Está diciendo eso, ustedes no cumplieron con lo que vienen diciendo desde el 72 o el 92 con la Cumbre de Río en adelante, que los países firmaron, los mismos países que después lo que hacen es promover todo tipo de actividad contaminante, ¿no? Y en esa línea ha generado todo un movimiento global, ¿no? El movimiento de jóvenes por el clima, que por ejemplo en Argentina venimos de ahí, de una reunión, de una movilización que organizó Alianza por el Clima, que son jóvenes que son muy jóvenes, de la edad de Greta Thunberg, 16, 17, 18 años, apenas se han terminado el secundario algunos de ellos, que hoy en día buscan colocar en la agenda política, presionando sobre los decisores políticos, ¿no?, este tipo de problemáticas, y que además parten de cero, sino de una base ya construida por todos los movimientos socioambientales. Entonces, cuando uno habla con jóvenes por el clima, lo que más sorprende es esa lucidez, porque estos pibes tienen muy en claro que hay extractivismo, que hay que luchar contra la megaminería, contra el fracking, que está el problema de los agrotóxicos, y hacen el desmonte, claro, y hacen entonces el link entre crisis climática y los modelos de mal desarrollo. Bueno, en fin, yo tengo expectativas con esos pibes, ¿no? Esos pibes y pibas, porque tienen una potencia, una energía, ¿no?, que muchos ya no tenemos, y porque además vienen a vivificar de alguna manera también a esos movimientos socioambientales que están muy encapsulados a nivel territorial, y que sobre todo tienen impactos a nivel provincial. Como decía acá ella, quién sabe lo que está sucediendo en Chubut. Estos pibes tienen la posibilidad de colocarlo un poco en la agenda pública nacional, eso. Ojalá sucediera el cambio cultural que de la mano de la marea verde, digamos, llegó a este país, luego de tanto trabajo realizado por feministas hace más de 30 años, ¿no? Ojalá se diera eso, pero acá hay intereses económicos muy alineados, muy articulados, que es difícil desactivar o desarticular. En todo caso hay una nueva generación que lo ha tomado y que no es menor, creo yo, no va a dejar pasar el progresismo selectivo del gobierno, creo yo. Exactamente. Sí, claro. Sí. No, pero ya pensando a escala global, es decir, como se trata de un cambio finalmente de paradigma, modelo civilizatorio. Me parece que una transformación del modelo civilizatorio lleva mucho más tiempo del que tal vez tenemos, porque más allá de que uno apuesta ahora a la gente más joven, hay cuestiones, digamos, de crisis ecológicas y socioambientales que están ya hoy. ¿Esto nos lleva inevitablemente a una mirada colapsista a largo plazo y en escala global? Ay, Silvina, ¿qué me venís a preguntar? Yo porque la verdad que estoy pensando en esta línea colapsista, digo, uno está pensando, digamos, hacia el futuro, que no tiene demasiado tiempo, entonces, nada. A ver, lo que se puede decir es que la transición ya comenzó, es así. Digamos, cuando se habla de antropoceno, lo que se afirma es la edad llamada Holoceno, que
fueron 10.000 años de historia de la humanidad, en la cual la humanidad se extendió sobre el planeta, lo conquistó, lo dominó y lo malversó, ¿no? Esos 10.000 años de historia se caracterizaron por la estabilidad climática. Fue gracias a la estabilidad climática que el ser humano se pudo extender y dominar el planeta. El antropoceno se caracteriza por la inestabilidad climática. Y lo que te dicen además los paleoclimatólogos, que son los que están más en boga en este momento, los paleoclimatólogos, es que efectivamente los cambios climáticos son muy bruscos. Lo que muestra la historia es que esos cambios registran un umbral y efectivamente se operan umbral a partir del cual se operan mutaciones. Hoy ya estamos ante un umbral en el cual sí se registran desde huracanes, olas de calor, olas de frío, extinción masiva de especies, pérdida de biodiversidad, un modelo alimentario hipertóxico, una huella ecológica que tampoco hace resistir, necesitamos más de 1,5 planetas, además de los combustibles fósiles. Todo eso tenemos. Hay una gran literatura científica que sostiene que ante ello la vía, digamos, de seguir así, la temperatura en muy poco tiempo aumentaría más de 1,5 grados o 2, con lo cual el planeta se volvería muy hostil a la vida, ¿no? Con lo cual es cierto, hay mitigación y adaptación, habrá millones y millones de refugiados ambientales y evidentemente habrá también una división entre ganadores y perdedores. Todos vamos a perder, pero no de la misma manera, ¿no? Y los sectores más ricos se están preparando también para adaptarse a esta transición que implica mayor calentamiento global y condiciones muy hostiles para la vida humana. Entonces, ese es el escenario. Está el otro que efectivamente sostiene que vamos directo hacia el ecocidio y que en ese sentido el colapso es casi inevitable de seguir así. Pero para otros no, para otros vamos a un escenario de ganadores y perdedores. No sabemos, hemos leído varios libros en el grupo de investigaciones sobre escenarios futuros, ¿no? Y uno de ellos postula 2 escenarios posibles en términos de políticas del antropoceno. El primero de ellos es la guerra de todos contra todos, que es lo que estamos asistiendo ahora. Es decir, a Trump le importó un bledo, es negacionista del cambio climático, los chinos hacen la transición pero siguen explotando combustibles fósiles y carbón, exactamente. Entonces, estamos ante un escenario en el cual el discurso nacionalista y las extremas derechas se apoyan sobre el negacionismo y vamos hacia la destrucción en este contexto de ganadores y perdedores, ¿no? Algunos ganarán dentro de esas pérdidas. La otra el otro escenario es que de alguna manera, no sabemos cómo, muy bien cómo, surja una suerte de gendarme global que controle o que tenga la posibilidad de controlar quién emite y quién no dióxido de carbono. Que las condiciones para convertirse en gendarme global solo la tienen unos pocos países, que son Estados Unidos y China, ¿no? Porque eso implica también manejo de, sobre todo, tecnologías, por supuesto, de geoingeniería, ¿no? Además de otras cosas. Con lo cual también sería como un escenario posible, para algunos el mejor escenario posible en el marco de una transición ya inevitable hacia un mundo mucho más hostil para la vida. ¿Y para vos? No, bueno, a ver, depende de los días, Silvina, te diría. Depende de los días. Hoy. Depende de los días. A ver, hay una tercera opción ahí. A ver, o mejor dicho, empezamos por lo siguiente. Yo creo que estamos en un mundo de distopías globales, ¿no? En las cuales están estas que yo he enumerado, pero que por otro lado la contracara son, ¿no?, los modelos locales, las utopías locales, que prefiguran otros modos de habitar el territorio. Desde la agroecología, ¿no?, hasta las ciudades de transición,
creo que son ejemplos que se están multiplicando, ¿no? En términos no solo de resistencia, sino, insisto, de habitar de otro lado los territorios y en ese sentido de modificar las relaciones sociedad-naturaleza, ¿no? Yo creo que yo apuesto a esas experiencias, pero creo que son condición necesaria pero no suficiente, ¿no? Son experiencias que se van efectivamente multiplicando, pero si no tenemos la posibilidad de incidir en la agenda nacional y en la agenda global, bueno, van a quedar como experiencias particulares que servirán en este contexto de ganadores y perdedores, ¿no? Pero que efectivamente es otra posibilidad, ¿no? Yo diría, no diría de salida del antropoceno, pero de habitar el antropoceno, ¿no? Y que en los escenarios que a veces se hacen sobre cómo salvar al capitalismo con millones y millones de excluidos, ¿no? A veces no se tienen en cuenta, ¿no? Este escenario de multiplicación de las experiencias que tienen que ver con estos modos de habitar el territorio. A mí siempre me gusta poner como ejemplo la agroecología porque como vivimos en un país inundado de soja, ¿no? El hecho de que se hayan multiplicado tanto las experiencias de agroecología, ¿no? Que sean centenares y centenares de hectáreas, que la Argentina tenga uno de los cordones agroecológicos más importantes de Sudamérica, no me parece un tema menor. Es decir, hay mucha gente que desde abajo está luchando, y no solamente poniendo el cuerpo en la lucha contra el neoextractivismo, sino tratando, insisto, de desarrollar experiencias alternativas. Pero si eso solo se queda a nivel local, es muy poco lo que puede ofrecer en términos de alternativa más sistémica. Yo tengo, antes de que, dos preguntas, si puedo. Sí. Una, y para un poco enlazar distintas problemáticas socioambientales, mencionaba recién el tema de la soja, y las dos preguntas están relacionadas con ese cruce, ¿no? Una, digamos, el rol de la química especializada y la química diversificada, ¿no? Me acuerdo cuando visité el Museo del Petróleo ahí en Comodoro Rivadavia, sostenido por Pan American Energy, que era una apología del fracking. Te decían, el fracking consiste en inyectar 95% agua, 5% aditivos, ¿no? Que era arena y aditivos, decían. Y aditivos era el término neutral para ocultar a la química, ¿no? Y entre la química está Dow, que es una de las grandes empresas de la agroquímica, ¿no? También. Y también son las mismas que proveen los químicos que separan la roca de los metales en la megaminería, ¿no? Y algunos llegan a decir que vivimos en el siglo de la química, en el mundo de la química inorgánica, ¿no? Entonces, ¿qué pudiste indagar vos del rol específico de las grandes químicas? En particular, sé que Dow ha estado muy, muy activa ahí, proveyendo los químicos para el fracking, en términos de, digamos, de monto de las inversiones, de cuánto, en términos de plata, inyecta o se beneficia a Dow con la inyección de los químicos en la roca madre. Y la otra, que a partir de esto que decís, tanto la soja transgénica como el fracking, por lo que contaste recién, la cabecera de playa ha sido Argentina, para nuestra América, ¿no? ¿Por qué pensás que esto es así? ¿Por qué pensás que después de Estados Unidos el lugar de cabecera de playa de estas tecnologías de alto impacto en los territorios es justamente nuestro país? Bueno, vaya pregunta. A ver, con la primera no sabría decirte, no sé cuál es el monto de las inversiones. Sé que Dow Chemical hizo luego de Chevron, hizo uno también de los convenios más favorables a sus inversiones con YPF, y que efectivamente en Estados Unidos ha habido una larga lucha para que las empresas publiquen cuáles son las sustancias químicas que aplican, ¿no?, en el fracking, bajo ese nombre genérico de aditivos. Exactamente. En el libro sobre los 20 mitos y realidad del fracking, uno de los miembros del grupo, Roberto Chandio es un ser muy generoso que vivió, que es geógrafo y técnico en petróleo, vivió muchos años en Argentina y hace años que vive en Estados Unidos. Y en Estados Unidos vive en Texas, que es como la tierra pionera del fracking. Entonces ha seguido muy de cerca toda esta problemática y en ese libro hace todo el listado de las sustancias químicas
y sus impactos cancerígenos, que son enormes. Bueno, luego de una larga lucha, recién en 2016, la justicia estadounidense exigió a las empresas que publiquen el listado de las sustancias químicas que utilizan. Fíjense ustedes, después de larga lucha. Acá la verdad es que yo no sé si, digamos, si las publican o no, digamos, hay tanta opacidad, ¿no? No se sabe ni siquiera cuántos litros de agua, entre 3 y 11 millones de litros por pozo. Digamos, no sabemos. Se dice que se mejora la técnica porque, bueno, las arenas en realidad no son tan caras porque no se traen de China, ahora se traen de Chubut o por ahí de Entre Ríos. Entonces se mejora, más que mejorarse, lo que se hacen es reducir costos, ¿no? Pero efectivamente sí, los aditivos, las sustancias químicas son muchas, y Dow Chemical ha tenido mucho que ver ahí, y esa lucha ya se ganó en Estados Unidos, ya se ganó. Saben, ¿no? Dow se fusionó con DuPont y dio lugar a Corteva, que es una de las 4 empresas que también produce los agrotóxicos de las grandes a nivel global, ¿no? En la misma. Claro. Bueno, pero por eso mismo, volviendo al tema de Estados Unidos, los informes más importantes que se han dado en relación a los impactos del fracking han sido los médicos, ¿no? Claro. ¿No? Han sido los médicos por los impactos sobre la salud también de muchos de estos químicos, ¿no? Acá estuvo presente Chanda Chevanes el año pasado para el Finca. Chanda Chevanes es una directora de cine que hizo una película que se llama Unfractured, que es sobre la lucha contra el fracking en Nueva York. Y lo que inclinó la balanza por la prohibición del fracking en Nueva York fue justamente la audiencia pública convocada por el comisionado de salud. O sea, el argumento por el cual entró fuerte fue el tema del impacto en salud, de los químicos particularmente. Y ella hace la continuidad entre Unfractured con otra película que es justamente Living Downstream, que es del vertido de los químicos de una agroquímica al río, ¿no? Al curso de agua. Y también como el agua hilvana un poco todas nuestras luchas. Seguro. Y la otra, la de por qué Argentina es cabecera de playa de... No sabría decirte, a ver, con lo del fracking es claro porque la Argentina estaba en una situación de desabastecimiento energético, de destrucción y vaciamiento de YPF, y encontró en estos anuncios en los cuales, convengamos, Argentina parecía como el segundo o el tercero después de China y Estados Unidos, reservorio de hidrocarburos no convencionales, con lo cual, se vio tallando en el rango de gran potencia hidrocarburífera. ¿Qué más seductor que eso para hacer en un contexto de crisis, ¿no? La inversión sobre todo en Argentina, siendo que en Brasil los hidrocarburos están también, no te olvides, son offshore, con lo cual también traen otro tipo de problemas. Y en Colombia es un país muy particular porque en Colombia hay mucha resistencia, ¿no? Al tema de la megaminería, al tema del fracking, y hay resistencia inclusive de los sindicatos petroleros. Nos acabamos de enterar que el principal sindicato petrolero sacó ayer una declaración diciendo no al fracking. ¿Ustedes se imaginan el sindicato petrolero acá en Argentina diciendo no al fracking? En Colombia. En Colombia hubo una tensión muy grande entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente para cuando se discutió el tema del fracking. ¿Ustedes se imaginan, acá esa tensión o esa discusión? Entonces también, que en ciertos países hay como una tradición mayor de discutir en términos de controversias, ¿no? Controversias sociotécnicas, ver qué se dice, qué dice la bibliografía internacional sobre esto, cómo lo dirimimos, abrimos a audiencias. En Argentina esto está mucho más, más diluido, y sobre todo me parece que siempre naufragamos porque estamos ante una posibilidad de discusión ante los hechos ya consumados, como lo muestra claramente el tema de los agrotóxicos, ¿no? Y las fumigaciones. Algo que impresiona mucho con el tema de las fumigaciones es que ahora hay una gran cantidad de médicos involucrados, ¿no? En Argentina, sobre todo en Córdoba y en Santa Fe. Los estudios, ¿no? De los impactos sobre la salud
de las fumigaciones, ¿no?, son cada vez más evidentes, hay cada vez más evidencia ya incontestable, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos años se ha tardado para probar eso? Y no te olvides también con respecto a el agronegocio, la soja transgénica, el paquete tecnológico, también se introdujo en un momento de crisis en Argentina, de crisis del agro, y agregando a ello de que además resulta mucho más difícil discutir algo que está tan instalado en el imaginario de los argentinos como es el hecho de que nuestra riqueza se basa en el agro, ¿no? La idea de la Argentina próspera, la bonanza ligada al agro. Y con el petróleo también sucede algo así, ¿no? Está ligado a la bonanza, a la idea de un país poderoso. No lo olvidemos que hasta hace pocas décadas el país que encontraba petróleo en sus tierras inmediatamente devenía una potencia de primer nivel. Le pasó a Ecuador, que pasó a ser de un país bananero. En los años 70, tardíamente, se descubre el petróleo y pasó a ser un país petrolero, ¿no? Y todavía se pueden ver las imágenes en el año 1970 de un desfile que hace el presidente, un desfile militar, en el cual van exponiendo el primer ¿cómo se llama? El primer barril de petróleo, ¿no? Es decir, cuando uno mira eso, uno está tocando imaginarios muy poderosos que tienen que ver también con la concepción del desarrollo, ¿no? Lo hemos charlado y trabajado en 1000 textos eso, la visión dominante, productivista. Pero cuando uno ve esas imágenes tan portentosas, tan poderosas, uno se convence de que efectivamente es muy difícil la tarea de desinstalarlo, ¿no? La crisis de por sí, sin duda, y yo espero que los jóvenes, insisto, sobre todo, sean capaces de desinstalarlo, de desnaturalizarlo. Y bueno, no nos aburrimos más porque yo ya veo que todo el mundo quiere comer y quiere... Bueno, claro. Comida sana.